hacemos de una vez, sí, ¿verdad? Hacemos de una vez la tarea de la magia que nos toca. Vamos a trabajar con los aspectos negativos. ¿Le parece bien? Ok. Vamos a trabajar el día de hoy con los aspectos negativos. Se llama la tarea de esta semana la superación mágica de la negatividad. Superación mágica de la negatividad. Ok. Va a levantarse, va a dar gracias por sus 10 bendiciones, 10 cosas por las que usted se sienta bendecida, pero va a elegir una situación o un problema, una situación negativa o un problema que en este momento le urja resolver, que esté viviendo muy probablemente en este momento. Y va a escribir junto a ese problema, durante toda esta semana, se va a ir de una en una. Hoy, por ejemplo, va a escribir una situación que gracias a esa situación negativa usted esté agradecido. Por ejemplo, se me fue la muchacha. Situación negativa, muy negativa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está agradecida? Me estoy ahorrando 250 pesos diarios gracias a que se fue mi muchacha. Esa es una situación positiva. Gracias, gracias, gracias por eso, ¿no? Por la solución perfecta. Luego mañana va a encontrar otra situación positiva gracias a eso, algo positivo, algo de lo que usted esté agradecido gracias a esa situación negativa que le pasó. Y así lo va a ir haciendo durante toda la semana, poniéndole al final, gracias, gracias, gracias por la solución perfecta. ¿No? Eso va a ser el trabajo de la magia durante esta semana. Repito, dar gracias por las 10 cosas por las que se sienta bendecida. Va a elegir una situación o problema en este momento y va a escoger diariamente una cosa positiva por la cual usted esté agradecida gracias a esa situación negativa. Vamos a corte, quédese con nosotros, ahorita escucha mis redes sociales, regresamos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Y sí, en efecto, siguiendo un poquito con esta cápsula que nos prepara producción, el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 44 años de edad. Y esto está estimado en términos generales por la OPS, la organización de esta que está haciendo como todos las investigaciones con respecto a los asuntos de salud, y dice algo muy interesante, fíjese. Esta organización ha hecho una división en porcentajes sobre en qué países se da mucho más el suicidio. Y qué increíble que es en países del primer mundo. Le tengo aquí algunas estadísticas. Pero espéreme, antes de pasar a la estadística, quiero decirle que sí es verdad, en términos generales, 1 millón de personas mueren por suicidio cada año en todo el mundo. Pero si se considera que el impacto del suicidio afecta significativamente a 6 o 7 sobrevivientes, se tiene que alrededor de 6 millones de personas son afectadas anualmente por causa del suicidio. La forma en cómo ellos distribuyeron este asunto del porcentaje del suicidio en todo el mundo, de acuerdo con esta OPS, que es, le decía yo, la Organización Panamericana de la Salud, se identifica en 4 zonas. Ahí le va. La primera zona abarca los países donde se registra una tasa de suicidio mayor al 13% y está integrada por, agárrese mi reina, China, Rusia, Australia. Los únicos que no entran ahí en primer mundo son Cuba, entre otros países. La segunda zona va a tener a los países donde se registra una tasa mayor al 6.5 y menor al 13, y se incluye Estados Unidos, Canadá,
India, Guyana y Surinam. Y luego, la tercera agrupación, los países donde se registra una tasa de suicidio menor al 6.5%, y ahí se encuentra Irán, Siria, Egipto, Portugal, Brasil, Argentina y México, entre otros. Y en la cuarta zona se encuentran los países que no cuentan con información estadística y está integrada por casi todo el continente africano y el sudeste asiático. De tal manera que aunque México se encuentra en la zona de países con baja tasa del suicidio, es importante notar que estas son las estadísticas más recientes. Ahí le va. De 1970 a 1998 se registró un incremento del 21.5% en el número de suicidios. Pero en el año 2005, del 1999 a el año 2005, se registró un total de 3.453 suicidios. Por lo tanto, incrementó, según estos cálculos, 3.1 a 3.4 porcentual del 21.5 que teníamos antes. Entonces, esto me parece realmente alarmante cuando yo le diga que las edades bajaron. O sea, se hablaba en un principio de 15 a 44 años y entonces ahora está teniendo un rango mayor, es decir, no es a los 15, se han cuantificado en estos porcentajes niños desde 8 años de edad. Qué impresión, ¿verdad? Cuando nosotros decíamos, híjole, yo a los 8 años, ¿qué jugaba? Jugaba resorte, bebe leche. No podríamos pensar nosotros en un suicidio, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy sí, esta parte, y le estoy hablando del 2005, 2006. No, yo no tengo las estadísticas, no sé si producción sacó algo de las estadísticas del 2014, pero sí es impresionante. Ahora, vamos a separar en el tema del suicidio, comportamiento suicida, que esto es muy diferente. El comportamiento suicida es cuando nosotros ya se lleva a cabo el acto, pero se empieza, no crea que uno dice, híjole, creo que quiero suicidar y riácatelas, ¿no? Luego lo hago. Primero, imagínese usted una pirámide y en esta pirámide empezamos con un pensamiento suicida, es decir, empiezo a pensar en la posibilidad de morirme. Y aquí entramos un altísimo porcentaje de personas, porque a veces ante una situación decimos, híjole, es que yo creo que mejor me muero, ¿no? O sea, de estar viviendo esto, mejor me muriera, solamente lo pienso. Esto es algo muy diferente a planearlo. El hecho de pensar de mejor me muero o yo preferiría morirme es muy diferente a empezar a planear. A ver, con veneno, me ahorco, con una pistola, me corto las venas, me aviento de un barranco. Aquí ya estoy yo planeándolo, ¿no? Entonces, fíjese cómo vamos a ir como por pasos. Primero es el pensamiento, que en una pirámide, en la sociedad, vamos a ver, es la base, es lo más ancho, en donde son poquitas las personas que se escapan de haber pensado en algún momento de su vida el pensar en morirse. Pero luego se va haciendo un poquito más angosta, que son los planes, empezar ya a planearlo. Y luego estamos hablando del intento, ¿no? Los intentos y luego el suicidio, porque se puede intentar más de una vez el suicidio, pero luego llevarlo a tener, a concretarlo y a realizarlo, o sea que si de veras ahora sí le atiné, es únicamente la puntita de la pirámide. Los intentos están abajo de la pirámide. Y usted va a decir, ¿en qué momento
están la ideación suicida, donde de estos apartados nosotros podríamos poner a la ideación, es decir, estas ideas en los planes, entre los planes y los pensamientos. Porque también una cosa es tener ideas suicidas, que es como estar planeando, ¿no? Y otra cosa es tener ya el comportamiento, que es el suicidio, ¿no? Fíjese que este incremento que yo le acabo de mencionar, específicamente en México, se expresa a través de lo que se ha denominado la pirámide del suicidio, que es la que le acabo de mencionar ahorita, ¿no? En donde además se va como a modelar la proporción que se da entre cada uno de los componentes, y tienen un término, a ver si lo puedo pronunciar sin trabarme, de suicidabilidad, ¿sí? Es como la proporción que se da entre cada uno de los componentes de la suicidabilidad. Es decir, ¿cuáles son estos componentes? Desde los pensamientos, las ideas, los planes, los intentos y el suicidio. Y de acuerdo con este concepto, las personas que presentan esta ideación suicida recurrente son las de mayor frecuencia en la población en general, las que están entre el pensamiento y los planes, ¿no? Y además, de tener esta ideación y de estarla planificando, pueden llevar a cabo ciertos intentos, pero se va como que reduciendo el número. Por eso le decía yo, muy probablemente usted en algún momento tuvo un pensamiento, ¿sí? Pensó, sí, esto, digo, no es normal, pero es común, ¿no? En la población. Vamos a salir una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, Reina, en un momentito regresamos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Y bueno, estamos hablando en el programa sobre los aspectos del suicidio. Y en este momento, hace un momentito, yo comentaba con usted sobre la pirámide del suicidio, algunos componentes de esta pirámide del suicidio. Y vemos que la base y lo que hay más son pensamientos e ideaciones, y luego los planes, y luego los intentos, y luego el suicidio, ¿no? Pero fíjese cómo, si nosotros observamos esta pirámide y vemos que la base, lo más amplio, es el asunto del pensamiento y de la ideación, que va en comparación con la pura puntita que son los del suicidio, es decir, que varias personas van desistiendo, y es un número bastante alto, que van desistiendo según van avanzando en estos componentes. Por ejemplo, muchos podemos tener este pensamiento, esta ideación, menos los que llevan a cabo planes, mucho menos los que lo intentan y mucho, mucho menos los que lo logran. Pero, entonces, de lo que surge todo esto, hay algunas preguntas interesantes. ¿Qué es lo que lleva a escalar la pirámide del suicidio desde la ideación hasta llegar al suicidio consumado? ¿Qué es aquello que nos permite ir escalando, ¿no? ¿Qué sucede con aquellas personas que en algún momento manifestaron una ideación suicida recurrente, no llegan ni siquiera a planearlo, mucho menos a consumarlo? ¿Qué ocurre con las personas, al contrario, que llevan a cabo uno o varios intentos, pero no consuman el suicidio? ¿Qué pasa con esas personas? ¿De veras no le atinan o de verdad no le quieren atinar, ¿no? ¿Qué ocurre con aquellas personas que sin manifestar ninguna ideación o ningún intento previo llevan a cabo un acto suicida? Yo creo que todas estas preguntas son muy, muy interesantes y bueno, para clínicos como para investigadores es crucial encontrar respuestas a estas preguntas para poder elaborar un plan adecuado para prevenir y para tratar este problema. ¿Cómo se va dando el proceso suicida? Hay varias teorías con respecto a este proceso y el concepto de proceso suicida se refiere
a esta primera pregunta que yo le hacía. ¿De qué depende de que unas personas sí escalen por la pirámide después de tener estos pensamientos y otras no? ¿No? Esto es así como, a eso me refiero con el concepto del proceso suicida. Y hay varios teóricos que han hablado de esto. Le voy a mencionar algunas de estas teorías. Y quiero decirle que todas están bien, no hay una sola, porque para tener un tratamiento adecuado, pues no hay un solo patrón, ¿estamos de acuerdo? No hay tantos patrones como personas en el mundo, en donde probablemente haya algunos que coinciden, pero no hay como un manual, y esto, créame que es algo que a veces puede ser muy bueno y a veces no. Ahorita voy a hacer un paréntesis con esto. Cuando una persona tiene un intento suicida, tenemos como terapeutas que rastrear qué es lo que ha pasado en su historia de vida, qué es lo que está viviendo en este momento, y también si tiene algún familiar, algún pariente, alguien de la familia materna o paterna o cercana que haya tenido intentos de suicidio. Se empieza a hacer como todo un rastreo. Vemos, por ejemplo, si no tiene una deficiencia de litio, si tiene mucho tiempo en depresión, si únicamente tiene una distimia, si bla, 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 ¿no? Por eso es importante que cuando una persona esté presentando este tipo de síntomas, buscar una ayuda profesional, no un coach. Ya ahorita hay coach para todo, pero para todo, para comer, para maquillarte. Ya no le llaman terapeutas, o sea, bien padre. Y créame que esto a mí, y sí se lo digo con jiribilla, O sea, para uno ser terapeuta, ¿sabe cuántos años de preparación se llevan? Todos, porque no puede uno estudiar, hacer la especialidad, presentar sus prácticas profesionales y cerrar los libros y nunca más seguirte actualizando. Por supuesto que no es así. Pero entonces ahora bien padre, ahora ya no dan terapia, ahora ya dan coach, ¿no? Oiga, qué a gusto, ¿no? Voy con un coach que cobra más caro que un terapeuta, pero le está dando un coach, y es que tomó un curso de coaching y entonces pues ya le puede dar coach. A ver, no va por ahí pues, ¿sí? Imagínese que tiene usted a una persona que ha tenido una ideación suicida, que hay antecedentes familiares, que hay esquizofrenia o trastorno bipolar en la familia, que no se le mandan a hacer ningún tipo de análisis, ni hay un tratamiento sistémico ahí. Y entonces, déjame te doy un coach. No, pues déjame te doy la noticia que no funciona, ¿no? Y que estamos haciendo como un muy mal manejo, ¿no? Entonces, sí, ante eso hay que tener como mucho cuidado, porque el proceso todos los procesos, pues todos los problemas, pero un proceso suicida se debe de tomar en cuenta muchísimas cosas, y no únicamente leyéndome un librito, Le decía yo, hay varias teorías con respecto a esto. Hay teóricos que nos dicen que este proceso se da al interior del individuo suicida, y que el individuo, es influenciado por la interacción con el medio. Es decir, es algo que solamente está en el interior de la persona y que puede crecer o no dependiendo de lo que esté sucediendo en su contexto actual. Esa es una teoría, ¿no? Otra teoría implica la presencia de una vulnerabilidad persistente y subyacente que está constituida por características biológicas y psicológicas que van a potenciar el efecto de algunos estresores específicos, es decir, algo que nos estrese en el medio. Entonces, no es únicamente algo que está en mi interior. Puede ser algo que yo biológicamente haya heredado como una deficiencia de algún neurotransmisor, o puede ser un patrón aprendido, o puede ser, fíjese, que alguna enfermedad que yo esté viviendo, que puede ser desde a lo mejor
una persona que no es intolerante al gluten, una persona que hay ciertos alimentos que no tolera, entonces al no tener esta ingesta de ciertos alimentos, esto empieza a tener una deficiencia de ciertos neurotransmisores también, o gracias al medicamento que estoy utilizando para la diabetes, por ejemplo, o para la gastritis o para el corazón, esté provocando que biológicamente yo no funcione tan adecuadamente. Por eso le digo, no es así como nada más un consejo de lavadero, pues, ¿no? Se tiene que hacer todo un rastreo, porque sí es verdad, hay algo que nada más está procesándose en el interior del individuo, pero no nada más a nivel ideación, puede ser a nivel biológica y a nivel psicológica, que precisamente en este proceso tan individual, algún efecto estresor del medio ambiente va a potencializar mi vulnerabilidad al suicidio, ¿no? Rattersall enuncia que hay un aspecto distintivo del proceso, de este proceso, y es que se identifica tanto por aspectos observables como no observables. Es decir, sí es cierto, puede ser algo que esté dentro del individuo, puede ser un proceso biológico, puede ser un proceso psicológico, pero hay algo que sí se ve en el individuo vulnerable al suicidio, y hay otras cosas que no las podemos percibir y que no están en ninguno de estos campos. Entonces, imagínese usted todas las teorías que hay con respecto a este proceso suicida. Vamos a salir a una breve pausa comercial. ¿Tiene alguna pregunta? 31 22 11 90, 36 47 18 83. Vamos a corte y regreso. Regresamos a su programa Dentro de ti. Y bueno, tengo algunas preguntas y como ya estoy casi en la parte final, vamos a contestarla y luego sigo con el tema. De todas maneras, vamos a seguir toda la semana. Me pregunta Lina, dice, ¿es cierto que cuando una persona se suicida siempre manda señales como si pidiera ayuda? Gracias, un tema muy interesante. A veces sí, generalmente sí nos manda señales de una manera consciente pidiendo ayuda, pero hay otras señales que no podemos leer y ahorita voy a eso. Por ejemplo, cuando estamos en la primer fase, que es la ideación o los pensamientos, que no se ha llegado al intento, no mandan unas señales claras, pero algo que nosotros podemos observar es que sus comportamientos cambian. Comportamientos que antes tenían, por ejemplo, si era una persona irritable, hoy está mucho más irritable o está mucho más separada, ¿no? Si era una persona muy alegre y que convivía, de pronto empieza a ser un poquito más hermética, más callada, más retraída, ¿no? Más lloroncita, menos comunicativa. Aquí no le puedo decir, mire, si era así, entonces se va a comportar así. No, lo que sí le puedo decir y que usted tendrá que observar es que cuando estamos en la etapa de ideación, aunque no estemos todavía en el acto, en el intento, una de las señales que usted puede observar es el cambio de comportamientos habituales. Porque es de verdad, es muy importante. ¿Por qué? Porque la mejor manera de identificar este proceso suicida es por el registro de todos estos procesos observables. No va a decir, se me hace que anda baja en dopamina. No, ¿no? O creo que trae una deficiencia de litio. Esos son situaciones que no son observables así como a simple vista, se requieren de exámenes laboratoriales, pero los asuntos observables son la conducta. Este asunto de la ideación o de la planeación, sí es, como es de menor riesgo, sobre todo la ideación, porque ahí no se concreta nada. Sí, yo creo que también es el primero que nos permite identificar el inicio del avance del proceso suicida. Por eso es muy importante irnos a aquellas conductas observables que, por ejemplo, ya nos estén presentando o se estén haciendo mucho más agudas. Y las personas que son cercanas a nosotros
lo pueden notar, ¿no? Por ejemplo, temo por tu salud, quizás no por tu vida, porque te veo cada vez más encerrada en lo tuyo. Socializas menos, te bañas menos, te veo como en un estado de depresión, aunque no lo tengas tú muy claro, ¿no? Y entonces es el momento de estar ahí. Hay algo que no podemos perder de vista. Sí hay ciertas enfermedades que que hacen al individuo tener una mayor vulnerabilidad al suicidio, pero sobre todo cuando se suspende el tratamiento psiquiátrico. Mire, estoy hablando específicamente de un trastorno de bipolaridad, que son los más riesgosos en el asunto de abortar el tratamiento. ¿Por qué? Porque se sienten muy bien. Entonces dicen, bueno, ¿como para qué me sigo tomando la pastilla? Si yo ya me siento súper bien. Cuando dejan de tomar y no se dan cuenta que se sienten súper bien porque están medicados. Una persona con un trastorno bipolar, toda su vida va a tomar medicamento. Toda su vida. Si se empieza a sentir bien, es el momento en donde va a empezar a dejar el tratamiento. Y cuando se deja el tratamiento, cuando se pasan días sin tratamiento, cualquier factor estresante puede ser: reprobé la materia, me peleé con el novio, me peleé con el marido, se me perdió la cartera, me robaron el carro, choqué. Cualquier factor estresante se potencializa durísimo como para llevar a cabo el intento. Entonces, si una persona ha dejado el medicamento y de pronto usted lo nota en su mirada, en su manera de interactuar, se empieza a desaparecer, es el momento de no dejarlo ni un momento solo. Ni un momento. ¿Por qué? Porque el riesgo es altísimo, ¿sí? Si a esto le agregamos, por ejemplo, en qué momentos también el proceso suicida puede hacerse mucho más alto el riesgo, sobre todo con aquellas personas que consumen alcohol o drogas. ¿Por qué? Porque cuando está en un estado alterado de conciencia por el alcohol o por las drogas, también en una de las fases del alcohol o de la droga, también se corre el riesgo de suicidarse. Es verdad, no todos los alcohólicos se van a suicidar, pero es un elemento, el alcoholismo o la drogadicción, que los puede llevar a tener un intento de suicidio. A veces no le atinan, pero el intento ya se dio, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, Lina, sí, algunas mandan señales, como pidiendo ayuda, pero nosotros no siempre estamos listos para leer esas señales. Anónima dice, a mí me pasó lo que usted está hablando, comencé porque tenía problemas con mi pareja, tuve una fuerte depresión, ahora vamos a terapia, pero él no hace la tarea que nos deja, llega en la madrugada, yo sí lo quiero a él, tengo 23 años de casada, ¿qué me recomienda? Bueno, para esta persona anónima, si esta persona no está llevando a cabo las instrucciones que le deja su terapeuta, le está diciendo de una manera súper clara que no, a lo mejor quiere estar con usted, pero no está dispuesto a hacer lo necesario para estar en buenos términos. Si esta persona llega en la madrugada y aparte llega tomada, ahí es en donde yo le digo, mantenernos en una relación disfuncional, atenta contra nuestro bienestar psicológico, físico y emocional. Y aquí su vida está en riesgo, ¿eh? Aquí su vida está en riesgo. ¿Y qué le recomiendo? Que tome una terapia para usted, sobre todo para usted. Ya olvídese del grupo si quiere o no quiere jalar, pero sí para usted, mi reina, porque esto le está afectando ya a niveles que la pueden llevar a un momento muy, muy desagradable, sobre todo a sus familiares. Y aquí tengo yo un mensaje privado precisamente de alguien que está en esta condición. Dice, a los 16 años tomé pastillas para dormir, todas las pastillas de la caja.
Mi mamá me encontró inconsciente y me mantuvo en mi cuarto en secreto y se ocupó de mí y me sacó de la inconsciencia con ayuda de un amigo doctor. Mi mamá le dijo que la muchacha de la limpieza era la que estaba inconsciente. Nunca se habló de la situación con nadie, mi papá nunca lo supo, solamente mi hermana. Ahora que soy adulto, continuamente tengo pensamientos recurrentes de suicidio. He planeado diferentes medios, lo único que me detiene es pensar en el sufrimiento de mis viejitos. No me anima ni idea de ver a mi nieto crecer o a mis hijas casarse. En mi mente está la idea constante de aguantar hasta que mis padres mueran y después seguirlos. Esto ya estamos mucho más allá de la ideación, si se fija. Yo le sugeriría, Reina, buscar ayuda, buscar ayuda porque esto pues sí es peligroso. Mil gracias por el favor de su atención. Mañana vamos a seguir con el tema de la semana. Cuídese mucho, mi reina. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.